Saludos amigos, en este video estaremos creando esta página completamente y desde cero. Así que empecemos. En el video anterior colocamos esta imagen de fondo, pero en este video vamos a crear la página completamente. Y lo haremos de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en el escritorio que se llamará Mi Página. Dentro voy a colocar esa imagen que la vamos a utilizar. Genial. Abrimos Visual Studio Code y esa carpeta la arrastramos hasta Visual. Una vez aquí, creamos el archivo HTML. Creamos un H2 de prueba. Guardamos y abrimos el archivo. Genial, funciona. Ahora tenemos que enlazar nuestro archivo CSS. Para ello, creamos un nuevo archivo y lo guardamos en una carpeta que se va a llamar CSS. Aquí le colocamos de nombre estilos.css. Genial. Vamos a probar que funcione, que tenga un fondo rojo, pero tenemos que enlazarlo. Funciona, perfecto. Ok, lo primero que tenemos que hacer es colocar la imagen que tenemos de fondo. Para ello lo haremos de la siguiente manera. Fíjense que solamente tenemos dos etiquetas principales. La etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de la etiqueta body vamos a crear una caja que cubra el tamaño completo de la pantalla, como lo hicimos en el video anterior. Para ello le colocamos una clase, por ejemplo fondo, y le decimos con CSS que punto fondo tenga un ancho, por ejemplo, de 500 píxeles, un alto de 500 píxeles y que tenga un fondo rojo. Eso es solamente para visualizarlo. Si venimos aquí, actualizamos, tenemos esto. Genial. Esa es la caja que acabamos de crear. Esta caja de aquí. Ahora le diremos que tenga el tamaño completo de la pantalla, porque aquí la imagen cubre el tamaño completo de la pantalla. Entonces, se hace de la siguiente manera. Le decimos que tenga un ancho de 100%. Cuando colocamos porcentaje, es haciendo referencia a su padre. Fondo es hijo de body. Entonces, tomará el 100% de body. Y como body es el cuerpo completo de la pantalla, tomará el ancho completo de la pantalla. Entonces, si yo guardo y actualizo, tenemos esto. La caja adoptó el ancho del 100% de su padre. Entonces, para el alto colocamos 100 BH, no por ciento, 100 BH, B por high. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. La caja cubre el 100% de la pantalla. Aquí tenemos un scroll que vamos a corregir ahora mismo. Ese scroll ocurre porque la caja tiene el 100% del alto, pero el navegador por defecto le agrega un margin y un padding. Por lo tanto, supera su 100%. Lo que tenemos que hacer es decirle al navegador, con asterisco, que significa todo, a todo colócale un margin de 0 y un padding de 0. Y también colocamos esto. Ese bloque de código es muy común, se utiliza bastante para reiniciar los estilos en los navegadores. Colocamos eso, si actualizo, desaparece el scroll. Porque ahora tenemos solamente el 100%, no necesita scroll. Si yo le colocara, por ejemplo, que tenga 120 bits por high, ocurre eso. Creo que se entiende. Entonces, regresamos aquí y lo dejamos en 100. Entonces, ahora colocamos la imagen de fondo a esa caja, a la caja que le dimos el 100%. La imagen de fondo tiene un color. Vamos a decir que tenga una imagen. Se hace con background image. Aquí colocamos URL y le decimos cuál es la ruta de la imagen.
Si presionamos control espacio, bueno, ahí no me está diciendo realmente, pero no importa. La ruta de la imagen es la siguiente. Ese archivo CSS se encuentra dentro de esa carpeta. Por lo tanto, tengo que dar un paso atrás y después seleccionar esta imagen. Pero la imagen la vamos a entrar en una carpeta que se va a llamar IMG. Entonces, hay que hacer dos cosas. Dar un paso hacia atrás y luego entrar a la IMG. Y ahí seleccionamos la imagen. Que sería de esta manera. Dos puntos. Con eso damos un paso hacia atrás. Slash. Ahora entramos a la carpeta de la imagen y ahora seleccionamos la imagen. Creo que se entiende. Dos puntos da un paso hacia atrás. La carpeta IMG y la imagen. Básicamente lo siguiente. Estamos aquí. Cuando escribimos dos puntos, da un paso hacia atrás. Y viene aquí. Ahí colocamos IMG. Y luego el nombre de la imagen. Genial. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Pero ahora, para que sea mejor, tenemos que hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, que el tamaño esté en modo cover. Y además esté centrada. Background Position Center. Si hacemos esto, se ve de esta manera. Se ve correctamente. Pero ahora la imagen aquí tiene un color encima, una capa de color. Esto es para que el texto se vea mejor. Porque si colocamos ese texto y esos iconos encima de la imagen así, el texto se ve... Se pierde el texto, se pierde. Así que le colocamos esa capa para que la imagen se vea un poquito opaca y el texto resalte. Ese color que tiene, yo lo voy a copiar directamente de la página para tomar exactamente el mismo color. Y se hace de esta manera. Le damos a ver código fuente, abrimos los estilos y aquí lo tenemos. Lo voy a copiar exactamente igual. Lo coloco aquí, pero la URL le pongo esa, la que ya tengo aquí. Ahora sí, si yo guardo y recargo, tenemos esto. Perfecto. Ahora sigue crear el header, que es esto de aquí arriba. Recuerden que toda página se divide básicamente en tres sesiones. La sesión header, aquí arriba, la sesión main o principal y el footer aquí abajo. Dentro de la sesión main habrán más sesiones. Entonces, vamos a crear ahora el header, después la sesión main y después el footer. Empezamos con el header. Primero, venimos aquí al index y le decimos dentro de fondo, todo lo que vamos a colocar será dentro de esa caja fondo. Le decimos que queremos un header. Y le vamos a dar la clase que se llame así mismo header. Genial. Le decimos a la clase header que tenga un ancho del 100% para que tome el 100% de su padre, que en este caso es fondo, y como ya fondo tiene el ancho completo, pues la caja tomará el ancho completo de la pantalla. Y que tenga un color, por ejemplo, azul. Pero para poder visualizarlo tenemos que darle un alto. Que tenga un alto, por ejemplo, de 100 píxeles. Eso va a superar el alto, ese alto lo va a superar. Si yo recargo aquí, tenemos ese tamaño, que es mucho mayor a ese tamaño. Y eso lo vamos a corregir ahora mismo. Pero primero vamos a darle ese mismo color. Para tomar el color de una página, lo que tienes que hacer es clic derecho, inspeccionar, vienes aquí y escribe, por ejemplo, color. Seleccionas cualquier color, por ejemplo, rojo, y le das enter. Después colocas el mouse aquí en ese icono y le das un clic. Se abre ese color picker. Presionas aquí en ese cuentagota y después tomas el color que quieras. En este caso yo quiero este azul. Aquí lo tenemos. Entonces copio el código y lo pego aquí. Si yo guardo y recargo, tenemos el mismo color. Genial. Ahora necesitamos que tenga el mismo tamaño, pero ese tamaño lo obtenemos a partir del tamaño que tengan los iconos y el texto. Por eso ese tamaño no hay que definirlo. Sencillamente colocamos que el alto será auto, que eso es lo mismo que dejarlo por defecto.
Por ahora yo lo voy a dejar en 100 píxeles para poder visualizarlo. Después lo colocamos en auto. Entonces, ahora necesitamos colocar eso que tenemos aquí. Y son básicamente 3 cajas. Una caja para la ubicación. Una caja para esa separación que es una pleca. Y una caja para el contacto. Genial. Venimos al HTML y colocamos una caja. De hecho, vamos a colocarlo así. Ahí tenemos 3 cajas. Con la clase, por ejemplo. De hecho, vamos a borrar esto. Que diga cajita header, por ejemplo. Ahora sí. Para yo duplicar una línea de código, lo que hago es que presiono Shift, Alterna y hacia abajo. Entonces, ahí tenemos 3 cajas. La primera caja vamos a colocar la dirección que dice esta dirección. La copiamos y la colocamos aquí. Después tenemos una pleca. Eso que tenemos aquí es una pleca. Se llama pleca. Y es el botón que está debajo del botón de escape, de escapar. Al lado de uno, en la esquina superior izquierda del teclado. Después tenemos los contactos. Copiamos. Vamos a actualizarlo correctamente. Genial. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Si se fijan, los elementos quedaron de manera vertical. Aquí tenemos una caja, aquí tenemos otra caja. De hecho, para verlo mejor, vamos a darle un estilo. A cajita header, que sería punto header, punto cajita header, que tenga un border de un píxel sólido y que sea rojo. Tenemos esto. Ahí tenemos 3 cajas. De hecho, vamos a separarlo un poco para que ustedes puedan visualizarlo. Mira, darle un padding de 10 píxeles. Y aquí un margin border de 5 píxeles. Para que ustedes lo vean mejor. Ahí tenemos. Los 3 elementos están verticalmente. Pero queremos colocarlo así, horizontalmente. La forma más sencilla de hacerlo es cambiando el tipo de pantalla o de display del padre, que en este caso es header. Header, que es esta caja completa, le vamos a decir que tenga un display flex. Si hacemos eso, aquí mira, display flex. Y le decimos que su flex direction sea row, como fila, que formen filas los elementos. Si yo actualizo aquí, tenemos esto. Los elementos se colocaron en fila, de manera horizontal. Piense que antes estaban vertical. Si yo le digo que sea flex direction, column, y guardo, ahora los elementos están verticalmente, forman una columna. En realidad, por defecto, está en row. Es decir, yo colocándola, por ejemplo, ahí está en row, en fila. Si yo lo borro, seguirá en row, porque por defecto, aunque no se lo coloque, como quiera, adopta la forma de row, en fila. Creo que se entiende más o menos. Ahora necesitamos que los elementos se coloquen al centro y no al inicio. Esto se hace con la propiedad que en este caso se llama Justify Content. Le decimos que sea center, que se centre. Si yo actualizo, lo tenemos en el centro. Hasta ahora vamos más o menos bien. Ahora vamos a hacer varias cosas. Le vamos a decir que a cajita header tenga un color que sea blanco. Si yo guardo y recargo, ahí está. Además, vamos a darle un tamaño de texto un poquito más grande. Font size, por ejemplo, un ren. Veamos cómo se ve. No, 12 ren. Muy grande. 1.5 ren.
1.4 ren. Ahí está bien. El tipo de letra aquí es otro, pero lo vamos a dejar así por ahora. Después le vamos a poner ese mismo tipo de letra. Entonces, aquí tenemos la dirección, la pleca que separa y el número de teléfono. Faltan los iconos. Los iconos son de Fontazo. Y para colocar iconos de Fontazo, yo tengo un video que lo explica cómo se coloca. Pero también lo voy a explicar aquí. Así que venimos a Fontazo. Te registras, que es muy sencillo el registro. Y luego que te registras, debes crear un nuevo kit. Por ejemplo, yo le doy aquí y aquí tenemos un kit que ya creé. Debes crearlo, tu kit. Es sumamente sencillo. Solamente le das aquí, nuevo kit. Entonces, ingreso y copio ese texto de ahí. Lo pego aquí, justo antes de cerrarse la etiqueta body. Aquí, lo pego aquí y ya. Ahora debemos colocarle los iconos. Para ello venimos aquí, icons, y escribo el nombre acorde al icono que yo necesito. Por ejemplo, ese icono es un icono de ubicación de GPS. Bueno, yo escribo entonces en inglés location. Es importante esto. Aquí debes seleccionar los iconos gratis. Free. El icono es este. Lo selecciono y miren lo que va a pasar. Si yo copio ese texto, que es lo que tengo que hacer, lo pego aquí. Aquí lo voy a separar un poco para que sea mejor. Lo pego aquí y guardo. Observen esto. Si yo recargo, el icono debería aparecer, pero no aparece. Lo que tienen que hacer cuando le pase eso es lo siguiente, Fontazo. Vas a venir aquí a esta parte y vas a seleccionar la versión 5.1514. Ahora, location, gratis, y lo buscas. Es este de aquí. Lo seleccionas, lo copias y ahora sí va a funcionar. Lo pegas, el de arriba lo podemos borrar. Y guardo. Si yo recargo, tenemos este resultado. Funciona correctamente. Aquí vemos que es un poquito más grande. Aquí lo podemos agrandar ahora. Para agrandarlo sencillamente, lo que tienes que hacer es seguir ese mismo rastro. Pero además, la I de itálica. La etiqueta I, yo quiero que tenga un font size, por ejemplo, de 2 ren. Veamos qué pasa. Y se hace más grande. Aquí tenemos unos márgenes que vamos a eliminar. Ese de aquí. Perfecto. Entonces, ahora falta el icono de WhatsApp. Para ello, venimos aquí y escribimos WhatsApp. Seleccionamos, copiamos y pegamos aquí. Hacemos esto para la indentación, pero no tiene ningún efecto realmente. Si yo guardo, recargo, ahí está. Perfecto. Ya la página comienza a tomar la misma forma. Aquí tenemos un espacio que no queremos. Pero esto es porque la caja tiene 100 píxeles. Lo que tenemos que hacer es esos 100 píxeles quitárselo. Aquí está. Elimino esto. Si yo guardo, recargo, tenemos este tamaño. Que está bastante bien realmente. Ahora le voy a quitar ese borde rojo, que se lo colocamos únicamente para diferenciarlos. Aquí está. Si yo guardo, recargo, ahí está.
Si vemos la pleca, aquí es negra y está separada. Eso lo podemos corregir de la siguiente manera. Primero, a la pleca vamos a colocarle una clase que diga, por ejemplo, pleca. Entonces, dentro de header, a pleca, aplícale lo siguiente. Un margin arriba y abajo de 0, pero a la izquierda 10 píxeles. Y además un color negro, por ejemplo. Pero que sea más grande. Un font size de 2 ren. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Aquí va tomando la misma forma. Realmente hay una pequeña diferencia ahí, pero como ese video es... Adelante. Voy para allá. Voy para allá. Aquí va tomando realmente forma. Aunque varía un poco el tamaño y unas cuantas cosas. Como ese video es... Aunque ustedes vean que varía un poco el tamaño y los márgenes, ese video es a modo principiante. Entonces, si yo me aseguro de que quede exactamente igual, el video duraría mucho. Por lo tanto, aunque ustedes vean una pequeña diferencia, no se preocupen. Lo importante es que ustedes tomen la idea y aprendan. Todo eso se puede corregir, pero el video duraría mucho. Ok, ahora que ya terminamos el header, ahora vamos a construir el main, que es, digamos, la página completa. Tenemos header, main y footer. Vamos a construir ahora el main, que es toda esta parte, la sesión principal. Entonces, colocamos la etiqueta main, ¿verdad? Aquí tenemos la etiqueta header y ahora la etiqueta main, la sesión principal. Aquí tenemos header y eso que está aquí será main. Después colocaremos footer. De hecho, lo vamos a hacer de una vez. Ahí están header, main y footer, que son header, esta parte de aquí arriba, main, la parte principal, y footer abajo. Entonces, hacemos lo siguiente. A la etiqueta main le colocamos la clase main, igual. A la etiqueta footer le colocamos la clase footer también. Guardo, venimos aquí y le digo, por ejemplo, que tengo un ancho del 100% y que tengo un fondo rojo. Pero dentro vamos a colocarle el H1. El H1 es esta parte aquí. Y es, a nivel de SEO, la etiqueta más importante. Eso aquí es un H1 porque es el título de la página. Limpi2 es el nombre de la página, limpi2.com. Por lo tanto, esa parte debe ser un H1. Vamos a colocar aquí dentro un H1, que es la etiqueta con mayor peso a nivel de SEO. Limpi2 SRL. Si yo guardo, aquí tenemos a la etiqueta main que tiene un fondo rojo y que cubre el ancho completo. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Ahora tenemos que hacer varias cosas para obtener ese resultado. Necesitamos colocar esa imagen aquí, que es el logo de la página. Para ello, podemos hacer varias cosas. Podemos tomarla por aquí. De hecho, vamos a hacer eso. Yo la tengo aquí. Imágenes aquí. Aquí está. Entonces, vamos a colocar ante el H1 una etiqueta IMG y le decimos que el source como origen estará en la carpeta imagen logo.svg y
como este texto alternativo, vamos a colocarle. Ahí está. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Tenemos que darle un tamaño más pequeño. Tenemos el logo y el título. Hacemos lo siguiente. Y mire, fíjense que el código CSS empieza a complicarse. Yo lo que suelo hacer es dividir cada sesión. Por ejemplo, aquí tenemos sesión header. Yo le coloco esto para verlo con mayor facilidad. Y aquí, como empieza el main, sesión main, ahí está. Ahí se ve mejor. Entonces, le decimos punto main al img dentro de main, que sería punto main y después busca la imagen. A esa imagen dale un ancho, digamos, de 120 píxeles, por ejemplo. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Aún es muy grande. Entonces pongámosle 90 píxeles. Si yo guardo, pongámosle 100 píxeles entonces. Exacto. Sí, 100 píxeles. Entonces, ahora tenemos que hacer varias cosas. Luego de esta parte tenemos un subtítulo, tenemos una sesión de contactos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto dentro de una caja. Esto dentro de otra caja. Y eso de aquí dentro de otra caja. Serían 3 cajas. Una caja, otra caja y otra caja. Sí, creo que sí. Entonces, colocamos aquí dentro un div con la clase caja H1, por ejemplo. Entonces tenemos que tomar esa clase y colocarla aquí. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Genial. Hasta ahora todo sigue normal. Entonces, vamos a colocar la siguiente caja, que sería esta de aquí. Entonces, colocamos otra caja aquí debajo, que se va a llamar caja subtítulo. Subtítulo. Y dentro esa caja le podemos colocar un H2 que diga esto. Lo voy a copiar. Ahí está. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Aquí tenemos una caja y aquí tenemos otra caja. Creo que más o menos se entiende. Ahora le vamos a dar más estilo para que se vea mejor. Ahora colocamos una tercera caja con esto. Aquí tenemos una caja y otra caja. Entonces, ahora colocamos una tercera caja. A esa caja le pondremos caja contactos. Contactos. Y dentro debemos colocar los contactos, que son básicamente esos iconos. Para ello venimos a Fontazo y buscamos el primer icono, que es un teléfono. Escribimos teléfonos en inglés y el icono es este de aquí. Copiamos la etiqueta y la colocamos aquí. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Genial. Ahora buscamos la otra. Correo.
¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos una caja, otra caja y otra caja. A la tercera caja le falta ese título que diga contactos. Y eso básicamente es un H2. Y lo haremos de la siguiente manera. Colocaremos una cajita con la clase. Bueno, realmente es así. Ok, ahora sí. Cajita contactos para diferenciarla de que esa es una subcaja. Y ahora colocamos aquí, puede ser un H2. Contactos. Si guardo, recargo. Perfecto. Ahora haremos lo siguiente. Primero trabajaremos con esta caja. Pasaremos de esto a esto. Lo primero que tenemos que hacer es colocarla en modo horizontal, esa caja. Recuerden lo que hicimos aquí, que la pusimos horizontalmente. Haremos lo mismo aquí. Aquí están verticalmente. Un elemento debajo de otro. Pero queremos que estén en modo fila, que formen una fila, porque ahí están formando una columna. Para ello lo vamos a hacer como lo hicimos aquí, dándole la propiedad flex, display flex. Venimos a esta caja que es la que queremos afectar, que tiene el logo y tiene el H1, el IMPI2 SRL. Tomamos ese valor y le decimos, mira, main, y después a esta caja quiero que sea display flex y que además que su play direction sea row, como fila. Si yo recargo, ahí están en modo fila. Lo que falta es alinearlo de esta manera, pero ya están en modo fila esa caja, la primera caja. Esta propiedad realmente no es necesaria porque una vez le colocamos display flex, esta propiedad está en modo row por defecto, así que la podemos borrar y no ocurre nada malo. Genial. Lo siguiente que tenemos que hacer es centrar esa caja, colocarla en el centro. De hecho, todos los elementos deben estar en el centro. Para ello, lo que tenemos que hacer a la caja completa de main, decirle que los elementos los pongan en el centro. Para ello, venimos aquí y al main le decimos que tenga, por ejemplo, la propiedad display flex. Pero si hacemos esto, las cajas se van a poner en modo fila y no queremos eso. Fíjense que aquí tenemos una caja. Pero les voy a enseñar. Eso que tenemos aquí hasta aquí es otra caja. Y eso que tenemos aquí es otra caja. Se pusieron en modo fila. No queremos eso. Si no entiendes, regresa al video unos minutos atrás. Pero de todas formas te voy a explicar. Aquí tengo main, la caja main, que es esta caja de aquí. Desde aquí hasta aquí. Le estoy diciendo a main que sea de tipo flex. Como es de tipo flex, sus elementos estarán en fila, no en columna. Si yo, por ejemplo, a esta caja, esto lo voy a hacer para que veamos el ejemplo. Ahora sí, miren. Lo que acabo de hacer es a cada uno de los elementos de main, que son tres cajas. Esta caja y esta caja. Que son, aquí es una caja, aquí tenemos otra caja y aquí tenemos una tercera caja dentro de main. Si yo a main le digo que sea de tipo flex, cada caja se va a poner en fila. Por lo tanto, esta caja de aquí, en vez de estar debajo de esa, se va a colocar al lado. Y esta caja pasará también aquí al lado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Por lo tanto, a main, yo debo decirle que tenga display flex, pero que justify content sea column. Si guardo, recargo, tengo algo mal.
No, mentira, no, disculpen, coloqué mal. A flex direction, claro, me confundí. Flex direction column. Ahora sí, si yo guardo, recargo, sale de esa manera. Y esa es la forma correcta. Ahora, justify content. Yo quiero que sea center. Ahora sí. Sí, se queda igual porque los elementos ocupan el ancho completo. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Decirle que a cada elemento le voy a dar un ancho. Por ejemplo, aquí tengo la primera caja. Le voy a decir que tengo un ancho de, por ejemplo, 70%. Y además a los otros elementos también. Pero además tenemos algunos problemas. No se están centrando porque no es Justify Content. Aparte de Justify Content, debemos colocar Align Item Center. Ahora sí. Esto pasa porque cambiamos la dirección de la caja. La caja antes era de tipo row, ahora le dimos un flex direction column. Por lo tanto, estos valores se invierten. El eje Justify Content es horizontal. Pero como dimos flex direction column, pasa a ser vertical. Y el eje horizontal sería este. Básicamente se invierten esos valores. Si le colocamos así, ambos en centro, pues se centra. Genial. Pero ahora necesitamos centrar los elementos que están dentro de esas cajas. Para ello hacemos lo siguiente. Le decimos Justify Content Center. Ahora se centra esa caja de aquí. Hacemos lo mismo para las otras dos cajas. Ahí está. Ahora falta la otra. Ahí está. Entonces, el alto del main lo podemos agrandar un poco más. Te voy a decir, por ejemplo, que tenga un alto de un 80%, por ejemplo. No, mentira, 80 bits por high. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Entonces, le voy a colocar, por ejemplo, un 70%. Ahí está bien. Ahora, a la primera caja, le vamos a dar estilos para que se comporte, para que quede de esta manera. Miren, lo que vamos a hacer es que a esta caja le vamos a centrar su eje vertical. Se hace de la siguiente manera. A la caja del H1 ya tiene un Justify Content, pero también un Align Item Center. Si yo guardo, recargo, ahí se centró en su eje vertical. Como la imagen ocupa el 100% del alto de la caja, sigue igual, pero esta sí se centra. Entonces, ahora sigue al H1, a ese texto le vamos a dar un estilo como esto. Para ello, haremos lo siguiente. Venimos aquí y decimos la ruta en main, caja H1 y H1, que sería eso de aquí, pero en vez de la imagen, sería H1. Mira, va a tener un font size, por ejemplo, de 2 ren. Veamos qué pasa. Algo está mal. Claro, le puse 2 puntos. Ahora sí, si guardo. ¿Qué está pasando? Bueno, entonces coloquémosle 3 ren. Si yo guardo, recargo. Tenemos este tamaño. Vamos a darle 4 ren. Vamos a darle 5 ren.
Pero ese estilo de letra, esa fuente de letra, no es agradable. Vamos a darle justamente esa fuente. Y esa fuente se llama Lato. Y es de Google. Para ello venimos a Google Font. Google Font. Y buscamos, por ejemplo, la fuente Lato. Aquí la tenemos. Copiamos este código. Lo pegamos aquí dentro de la etiqueta head. Sería, por ejemplo, aquí. Y ya podemos utilizar de esta manera. Copiamos, por ejemplo, de esta manera y lo pegamos. Podría ser aquí. Si yo guardo y recargo, tenemos este resultado. Ahora tenemos el mismo tipo de letra. Le vamos a dar, bueno, ahora esto cambió, ahora esto más pequeño. Bueno, pues entonces vamos a corregirlo. Aquí tenemos 1.4, le vamos a dar un 1.1, por ejemplo. Ahora sí. Y al H1 le vamos a decir que tenga un color blanco. Ahora sí. Le vamos a decir que queremos que no sea negrita. Un poquito más. Ok, entonces ahora tenemos que agrandar un poquito. Serían 6 rem, por ejemplo. Y además está un poquito separado. Eso se hace con esa propiedad. Leading spacing. Por ejemplo, 10 píxeles. Si yo guardo y recargo, tenemos esto. Pero esto sigue un poquito más grueso. Veamos qué pasa aquí. Si yo guardo, ahí está. Ahora sí. Tenemos el mismo resultado. Este efecto lo vamos a hacer también. Ok, ahora seguimos. Ahora podemos inclusive quitar ese fondo rojo. Entonces, podemos quitarle al H1, quitarle ese border. Genial. Ahora seguimos con esta caja de aquí, que básicamente sería cambiar el color. Decimos a la caja subtítulo, al H2 de la caja subtítulo que tenga un color. Podemos copiar el mismo color, pero ese es este color de aquí, que ya lo hemos utilizado. Aquí lo tenemos. Un color así. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Pero además un letter spacing para separar las letras. Fíjense que aquí están todas juntas, normal, y aquí están separadas. Así que le decimos que tenga un letter spacing, por ejemplo, de 10 píxeles. Yo guardo, creo que es mucho 10 píxeles. Recargo, sí, es mucho. 5 píxeles sería. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Realmente empieza a parecerse bastante. Después vemos que la caja de abajo está un poco separada. Para ello le damos un margin. Puede ser de 20 píxeles, por ejemplo. Entonces, a esta caja, que es, caja subtítulo es esta caja de aquí. A esa caja le decimos que tenga un margin. Entonces, a esta caja, colocarle un margin, borron, por ejemplo, de 20 píxeles. Si yo guardo, recargo, ok, 60 píxeles realmente. Guardo, recargo,
Ahí está más o menos. Ahí sí, ahí está bien. Y además le decimos que tenga un color a la caja de contacto. Caja contacto es esa caja de aquí, donde tenemos los iconos y el H2 de contactos. Entonces decimos la caja contacto, al H2 de la caja contacto, que tenga ese color. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Y además que también tengo un ladder spacing de 5 píxeles. Si yo guardo, recargo, tenemos esto. Genial. Ahora, los contactos, fíjense que salen los iconos, fíjense que salen a la derecha. Es decir, están en fila. Lo vamos a colocar en columna, aquí debajo, como están aquí. Para ello, lo hacemos como lo hemos hecho hasta ahora. A esa caja, a esta caja, le decimos que sea de tipo flex. Caja contactos, aquí. Que sea de tipo flex, pero que su flex direction sea column. Ahí yo guardo y recargo. Ahí lo tenemos aquí, debajo. Ahora tenemos que centrarlo. Lo hacemos con Align Item. Porque cuando lo ponemos en column, este eje cambia a ser vertical. Y el Align Item pasa a ser el eje horizontal. Básicamente recuerden que se intercambian uno con otro. Le decimos que sea center y se coloca en el centro. Genial. Le vamos a quitar ese borde de aquí, de esta caja. Para ello venimos a esta caja, la caja subtítulo, que es esta caja de aquí. Y le decimos que ese borde ya no lo tenga. De hecho, debería copiar a todos este main. Ahora sí, tenemos el mismo resultado. Genial. Ahora a los iconos de Fontazo le vamos a dar este efecto. Primero vamos a hacerlo más grande. Para ello sería dentro de main, contactos, la I, la etiqueta I, las etiquetas I que tenemos aquí, que tenga un font size de 12 ren, que sean blancos. Si yo guardo, tenemos esto. Entonces, realmente son 13 ren. Si yo guardo, recargo, realmente 2.5 ren. Entonces, guardo, recargo, ahora sí. Además, le decimos que tengan un margin a la derecha, porque fíjense que aquí están todos juntos, pero aquí están separados. Lo que vamos a hacer es a cada uno darle un margin a la derecha, por lo menos de 10 píxeles. Entonces le digo margin right, 10 píxeles, que creo que poco. Guardo, exacto, es poco. Entonces serían 20 píxeles. Guardo y recargo. Ahora se ve mejor. De hecho son más de 20 píxeles. Pongámosle 30 píxeles. Ahora sí. Vemos aquí tenemos una separación. Eso lo vamos a corregir ahora, pero primero vamos a darle ese efecto. Cuando colocamos el cursor sobre el icono, se pone de esta manera. Para ellos hacemos lo siguiente. Le decimos que en su estado hover, de esta manera, su estado hover es cuando le ponemos el cursor encima, el color cambie a este color. Genial. Pero además, que el cursor cambie. Excelente. Pero además, que tenga un background blanco.
Si yo guardo y el alto de ese elemento será, por ejemplo, 150 píxeles. Lo que pasa es que debe ser igual en todo caso y serán realmente 100 píxeles. Si yo guardo y recargo, aquí tenemos esto. Pero son menos, 70 píxeles, por ejemplo. De hecho no, de hecho vamos a darle mejor un padding. Yo creo que un padding es más fácil. Mira que tengo un padding de 20 píxeles, por ejemplo. Ahora sí, veamos. Exactamente, pero que sean de 10 píxeles. Si yo guardo, recargo. Sí, yo creo que ahí sí. Sí, ahí sí. Entonces ahora le decimos que tengo un border radius de 5 píxeles. Border radius, recordemos que es esta parte aquí, esa esquina. Fíjense cómo está la esquina ahora redondeada. No se preocupen que yo en un momento les voy a explicar todas esas propiedades. Por ahora solo sigan el paso para que el video fluya. Perfecto. Entonces ahora le vamos a dar una transición de esta manera. Exacto. Ahí tenemos el mismo efecto. De hecho aquí dura un poquito más. Bueno, pues entonces, ahora sí. En un momento les explico todo. Lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Le vamos a quitar ese borde, de hecho. Ok, ahora sí, les explico todo. Aquí tenemos tres cajas. Esta caja y esta caja. Que son esta caja que tiene dentro la imagen, que es esta imagen. El H1, que es este H1. Después tenemos esta caja, que es esta caja, que dentro tiene un H2. Y por último tenemos esta caja, que es esta caja, que tiene dentro dos elementos. Ese texto de contactos y esa caja que tiene muchos iconos, que son básicamente ese texto de contacto tenemos aquí y esta caja que tiene dentro muchos iconos. Genial. Si venimos aquí, tenemos estilos que van desde, de hecho lo podemos subseparar. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, caja H1. Caja subtítulo. Contactos. Genial. Ahora sí, aquí tenemos este código que es para esta caja, que es esto de aquí. Tenemos este código que es esta caja,
que es esta caja de aquí. Luego tenemos este código, que es para esta caja, que es esta caja de aquí. Genial, se entiende. Entonces, aquí hacemos lo siguiente. Mira, a la caja del H1, colócale esas propiedades. Display flex. Después céntralo, que tenga ese ancho y que tenga ese margen. Con eso lo centramos en su eje vertical y su eje horizontal. Ambos ejes. Justify content para centrarlo horizontalmente. Y Justify y Align item para sembrarlo. Y Align items para centrarlo verticalmente. Genial. Después a la imagen, que es esa imagen de aquí, que tenga un tamaño de 100 píxeles, un ancho de 100 píxeles. Recuerden que cuando tú a una imagen le colocas un ancho, el alto lo toma proporcional a ese ancho, sin que pierda su proporción. Si yo, por ejemplo, le coloco un alto yo mismo, desfiguro la imagen. Debo dejar que automáticamente tome el alto según el ancho, para que la imagen se vea correctamente. Después al H1, que es el texto que tenemos aquí, colócale ese tamaño, sepárale un poco las letras con esta propiedad, le del spacing, que sea blanco y que sea fina la letra, es decir, que no sea negrita. Si yo le oculto esto, tenemos este grosor de letra. Yo necesito que sea más fina, por ejemplo así, como la tenemos aquí. Después tenemos esta parte aquí, que es para esta caja de aquí. Esa caja sencillamente tiene dentro un H2. Entonces le decimos que a la caja, es decir, a la caja completa, a todo eso, le coloque display flex, que lo centre horizontalmente. Recuerden que esto lo centra horizontalmente y esto lo centra verticalmente. Aquí. Que tenga un margen de 5 píxeles, un ancho de 70%, eso se entiende. Y hacia abajo 60 píxeles de margen. Y dentro, al texto como tal, al H2, ese color y una separación de letra. Genial. Después, a la sesión de contactos, le decimos aquí. Mira, a la caja de contacto que sea display flex, que sea flex derecho column, porque necesitamos que ese elemento, fíjense, ese es un elemento y eso que tenemos aquí es un elemento que dentro tiene muchos iconos. Entonces, ese elemento como tal, esa caja que quede debajo de este elemento. Aquí tenemos esta caja que quede debajo de este elemento. Por lo tanto, debe ser flex direction column. Por eso esa propiedad. Entonces ahora colocamos que se centre vertical y horizontalmente para que sea más fácil para ustedes. Aquí tenemos un margen de 5 píxeles a la derecha y un ancho de 70%. Genial. Después al texto, que sea de ese color y que tenga una separación de letra. A los iconos, a cada icono, que tenga ese tamaño, ese color, se separen un poquito entre ellos con margin right. Que tenga un borde radio para que la esquina del icono del elemento aquí sea redondita. Y además, ese padding es para que tome ese tamaño. Un padding de 10 píxeles a todos los lados. Si yo colocara padding, por ejemplo, top, sería un padding solamente arriba. Si yo guardo, recuerden que el padding es el relleno. Y recargo. Fíjense lo que tengo, mira. Bueno, de hecho ahí tenemos un efecto raro, claro, porque crece, nada más tiene arriba. Eso pasa por... Tendría que quitar esto aquí. Miren, nada más tiene padding arriba. El padding es el relleno.
porque le puse padding top. Ahora, si yo dejo la propiedad solamente padding, sin especificar que sea top, ahora tenemos padding en todos los lados. Y ahí el elemento crece. Por lo menos la parte de afuera de la caja crece un poquito. Luego tenemos esta transición. Esto se utiliza para cuando el elemento sufra un cambio, ese cambio lo haga de manera transitoria, se podría decir. Le coloqué algunas propiedades, por ejemplo, que sea easy, que sea a todas las propiedades que cambien y que dure 0.3 segundos. Si yo le colocara, por ejemplo, que dure un segundo, duraría un segundo en cumplirse la transición de un estado a otro. Por ejemplo, si le pongo el mouse, ahora dura más. Porque yo le coloqué aquí, cuando le hagas hover, cuando le pongas el mouse encima, adopta estas propiedades. Por ejemplo, si yo le digo, mira, cuando el mouse está encima, yo quiero que tú sea de color rojo, por ejemplo. Aquí tenemos que es de color blanco, pero con el mouse encima va a ser de color rojo. Esa transición de blanco a rojo durará un segundo porque le puse que tenga una transición. Si yo vengo aquí, recargo, fíjense que va cambiando a rojo de manera al paso. Si no le colocara transition, el cambio ocurre de inmediato. ¿Se dan cuenta? Para eso la transición. Aquí sí que yo guardo. Bueno, lo vamos a colocarlo como estaba. Ahí. Ahí está. Genial. Pero tenemos un segundo. 0.3 segundos. Ahora sí. Yo guardo. Recargo. Ahora sí. Yo creo que hemos terminado. Falta colocarle el efecto a ese icono. Bueno, al logo. Y lo haremos de la siguiente manera. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Venimos aquí a la caja del H1 y le decimos main, bueno, realmente main, caja H1, a la imagen, aquí la tenemos, en su estado hover, en vez de 100 píxeles, que tenga 125 píxeles, por ejemplo. Es lo mismo que acabamos de explicar. Si yo guardo y hago esto, recargo, miren eso, miren lo que pasa. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que sea automático, que se mantenga ahí eternamente. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Ok, aquí acabo de agregar algunas líneas de código para que sea más sencillo explicarlo, ahora que ya está listo. Primero, le vamos a quitar eso que le coloqué en su estado hover. Y vemos que tenemos este resultado. Funciona. Y se hace de la siguiente manera. Miren, usted coloca un animation, le coloca un nombre a la animación. Por ejemplo, yo le puse crecer. Ese nombre que coloca aquí debe colocarlo aquí. Y ahora les explico todo. Coloca el tiempo que usted quiere que dure. Por ejemplo, si yo le pongo que dure 0.1 segundo, será muy rápido. Ahora, si yo le pongo que dure 0.7 como estaba, pues será más lento. Después tenemos Animation Iteration Con. Ahí dice, por ejemplo, iteración de conteo de animación, que sea infinito. Yo no quiero que esto se repita 5 veces y ya, sino que sea infinito. La dirección, que alterne, que vaya y vuelva, vaya y vuelva. Lo que sea que usted coloque aquí va y vuelve, va y vuelve. Y ya. Básicamente eso. Entonces aquí tenemos la animación. Básicamente dice, mira, en el 0%, esta propiedad, transform, que tenga escala 1, su tamaño normal, el tamaño que usted le colocó aquí. Ahora, en el 100%, que el tamaño llegue a 1.1. Yo podría colocar, por ejemplo, en 50% que tenga X tamaño. Y ella va a repetir ese patrón. Pero ahí se entiende bien. En 0% que sea del tamaño 1 y en 100% que sea 1.1.
eso lo va a hacer en ese tiempo. El tiempo que usted coloque aquí. Eso está muy fácil de entender. Si no lo comprende, repite esa parte. La animación se llama crecer. Le coloqué ese nombre. Puedes colocar el nombre que tú quieras. Y estos son los keyframes. En 0% tendrá su tamaño normal. Pero en 100% de la animación, en 100% será cuando haya pasado 0.7 segundos. Deberá tener 1.1. Por lo tanto, cuando haya pasado 0.1 segundo, habrá crecido un chin. Y después otro chin. Y después otro chin. Hasta que llegue a 0.7. En 0.7 deberá crecer el 1.1 completo. Creo que se entiende más o menos. Y tenemos este resultado. Ahora nos falta solamente el footer para terminar. Así que creémoslo. Venimos aquí a footer y le decimos, vamos a crear de hecho una nueva sesión. Copiamos aquí. Tenemos sesión header, sesión main y ahora tendremos sesión footer. Y le decimos a footer que tenga un color rojo. Esto solamente para diferenciarlo. Que tenga un ancho al 100% y un alto de 20 píxeles. Tenemos esto. Genial. Ahora deseamos colocarlo abajo. Para ellos hacemos lo siguiente. A su padre le tenemos que decir, su padre es este div, que es fondo. A fondo le tenemos que decir, lo tenemos aquí, que tenga un position relative. Position relative. Ahí está. Y al hijo que tenga un position absolute. Ahora les explico, sigan viendo el video. Y le decimos que se ubique en la parte de abajo. Sería bottom 0. Si yo guardo y recargo, tenemos este resultado. Mire, la propiedad position funciona de cierta manera. En este video no puedo explicarle todo. Haré más adelante un video donde detallaré cómo funciona position con ejemplos. Pero aquí básicamente le digo, mira, tú tienes 4 lados, vamos a decirle. Top, que es arriba. Right, que es a la derecha. Y left, que es a la izquierda. Si yo le digo que se coloque en left 10 píxeles, él va a empujar desde left 10 píxeles. Empujar. Por ejemplo, yo le dije solamente bottom. Digamos que lo empuje 100 píxeles. Si yo guardo y recargo, miren lo que hace. Pero yo podría, si el elemento fuera, por ejemplo, de 50%, yo podría decirle, no, mira, de right aquí, a la derecha, empújalo también 15 píxeles. Si yo guardo, hace esto. Viene a la derecha y lo empuja 15 píxeles. Así funciona. Entonces lo que tenemos que hacer es únicamente colocar bottom y que lo empuje 0 para que se coloque abajo. Ahí está. Y le decimos que tenga su ancho completo. Genial. Ahora sigue colocarle lo que dice aquí. Así que venimos aquí y dentro podemos colocar un párrafo. Si yo vengo y recargo, tenemos esto. Le vamos a decir que al footer, al párrafo dentro del footer, que se centre el texto, que además sea blanco. Bueno, realmente falta que el footer tenga ese color. Si yo guardo y recargo, ahora sí, recargo, tenemos esto. Tenemos que quitarle
Bueno, si vamos a ponerle mejor 30 píxeles. Si yo guardo. Y bueno, vamos a quitarle mejor eso. Vamos a darle al texto mejor un font size de 0.9 rem, por ejemplo. Si yo guardo, no, 1.2 rem, no, tampoco, 1.1 rem. Si yo guardo, exacto. Entonces ahora le damos un peso menor. Le podemos decir que tengo un margin, por ejemplo, de 5 píxeles. Ahí está. De esa manera hemos terminado. Espero que le haya gustado el video. Suscríbete al canal. Necesito que te suscribas. Necesito llegar a los 1000 suscriptores. Solamente tengo, al momento de grabar ese video, tengo... Solamente tengo 591. Y necesito llegar a 1000 suscriptores. Así que suscríbete si llegaste hasta aquí. Espero que te haya sido útil el video. Cualquier duda, escríbemelo en los comentarios. La página no la terminé completamente porque no es necesario. La idea es explicarle a ustedes de manera principiante para que ustedes aprendan. Así que nos vemos en la próxima.